Hola, buenos días. Hoy en Ibero Derecho contamos con la presencia de la doctora en Derecho Loreta Ortiz Alf, quien es profesora de nuestra casa de estudios, la Universidad Iberoamericana. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, realizó su maestría aquí mismo en la Universidad Iberoamericana y es doctoranda de la Universidad a Distancia de España. Doctora, muchas gracias por el tiempo para ofrecernos esta pregunta. Para comenzar, me gustaría preguntarle cuál es su punto de vista del derecho internacional público en México y la importancia de su estudio. Bueno, podemos fundamentar la respuesta de esto y está en este libro, en mi libro de texto publicado por Oxford University Press, en que nuestro ordenamiento jurídico, con base al artículo 133 de la Constitución, establece que son ley suprema de toda la Unión los tratados internacionales, y una de las fuentes principales del derecho internacional son precisamente los tratados. Desgraciadamente hay poco conocimiento sobre el tema y luego eso implica que tanto el Poder Judicial, los tres poderes, cometen errores que a veces le cuesta caro, por decir, no solamente a la ciudadanía, sino también al propio país, al Estado mexicano. Perfecto. Y bueno, desde su perspectiva, ¿qué posición tiene México en el derecho internacional al día de hoy? La política exterior de México ha sido, hasta los últimos sexenios, los últimos 10 años, ha sido impecable. Incluso, y aparece en este libro y en otros trabajos que tengo publicados, que México en su reconocimiento de gobiernos, viene el tema del reconocimiento de gobiernos, a pesar de que es independiente desde 1821, no es reconocido sino hasta el gobierno de Porfirio Díaz, estamos hablando de 1887. Y no participó en el Concierto de las Naciones, en una conferencia internacional con sus pares, hasta la Conferencia de Paz de 1907. En ese entonces, para esa conferencia, México pidió que también se les diera cabida a las nacientes países, todos los países centroamericanos y sudamericanos, que tampoco estaban siendo reconocidos. Aunado a esto, poco tiempo después, también se formuló la doctrina Gerardo Estada, que es en materia de reconocimiento de gobiernos, que puntualiza que por considerar denigrante la práctica en esta materia, se iba a abocar nada más a mantener o retirar al cuerpo diplomático y consular. Y es una doctrina que a la fecha se mantiene. Entonces, en todo esto, México, y lo tenemos en nuestra Constitución, artículo 89, fracción 10ª, es respetuoso de la soberanía de los demás estados, del principio de autodeterminación de los pueblos, del respeto a los derechos fundamentales, de la cooperación internacional, la solución pacífica de los conflictos, principios fundamentales en la comunidad internacional. Y nos hemos mantenido en esa línea, insisto, salvo los últimos, o sea, desde Fox, Calderón y actualmente. Okay. Y bueno, hoy que la globalización es un fenómeno latente que deriva la preocupación por el medio ambiente, ¿considera que han sido efectivas y responsables las medidas que se están tomando para el cuidado del medio ambiente en el ámbito internacional? Pues se hace un esfuerzo, pero siempre son insuficientes. O sea, el cambio climático, a pesar de que se han llevado a cabo las conferencias, la de Londres, la de Tokio, luego fue la de Río, y México ha tenido una importancia capital también. Durante el gobierno de Calderón se llevaron la conferencia aquí en México, en Cancún, la de cambio climático. Varias de nuestras leyes se han modificado en este sentido. Sin embargo, el problema del medio ambiente no depende nada más de un Estado, ese es de la comunidad internacional. No le podemos decir a los problemas ambientales que se detengan en las fronteras de un Estado. Y en ese sentido, mientras no haya la colaboración, conciencia y participación de Estados Unidos, que ese es uno de los graves problemas, o igual de los otros países fuertemente
industrializados, pues difícilmente se va a poder resolver este problema. Ok, entonces, considerando que la materia de Derecho Internacional del Medio Ambiente es una materia relativamente joven, ¿usted considera que sí han habido ciertos avances? Sí han habido avances. Las dos, y su evolución es muy rápida. Los dos pilares que han modificado enormemente el derecho internacional son derechos humanos, que ya hay instancias internacionales para hacer efectivos los derechos fundamentales a nivel universal y a nivel regional. En nuestro caso, pues está el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y a su vez también tenemos la Comisión Interamericana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el otro pilar es materia ambiental. Lo que haría falta, y eso es lo que no se han animado a hacer, es establecer instancias internacionales en materia de derecho al medio ambiente y reconocerlo como un derecho fundamental, es decir, que la ciudadanía pudiera reclamar ante instancias internacionales a sus estados por no cumplir con las obligaciones en esta materia. Okay. Y en cuanto a la participación de México en la G20, ¿cuál es su perspectiva de cómo ha sido la responsabilidad de México ante esta situación? Ha sido, la participación de México ha sido la correcta, ¿no? Todavía nos falta mucho, porque habría que cambiar las energías, la utilización de lo que son gasolinas, petróleo, todas las energías que podríamos denominarlas en términos generales como contaminantes, por energías limpias, y permitir por precisamente la inversión en los bonos de carbono y hacerlas efectivas. Desde ya ha hablado Mancera sobre esto, sobre la inversión en que la Ciudad de México, pero no nada más es la Ciudad de México, en todo el país, con que se fomente que se haga la inversión para la utilización de estas energías limpias. El otro problema que hemos padecido nosotros, ¿no? Los que vivimos en esta ciudad, pues mientras no se cambie el transporte por un transporte pues que no sea contaminante, que sean eléctricos, difícilmente vamos a poder, y parece que esto no nos ocasiona grandes problemas, pero son enormes problemas. Si le vas sumando, ahora sí hemos disminuido los gases contaminantes, que esos son los compromisos internacionales que se adquieren. Es decir, el cambio climático es la obligación de los estados de disminuir, obligar a su ciudadanía, a sus empresas, en fin, a las personas físicas y morales que se encuentran en su territorio, a disminuir los gases contaminantes. Pero lo que está programado para lo que debe ser la disminución, pues todavía nos falta camino por recorrer. Ok, ahora cambiando un poquito de tema, ¿cuál es el escenario que se presentará con el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y los posibles efectos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Sí, ahí tengo otro libro, además de que se llama Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio. Este es un libro publicado por Temis. Salió publicado y es en coautoría, fue con mi primer esposo, con Fernando Alejandro Vázquez Panto. En ese libro se analiza toda la temática jurídica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo les comentaba a mis estudiantes, porque me preguntaron, ¿se va a dar poder denunciar? De que se puede denunciar, se puede denunciar. Hay una cláusula en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que señala que se podrá denunciar dando una notificación con 6 meses de anticipación. Pero aunque no lo dijera, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aspectos se ha abordado en este libro, con dar un aviso de 12 meses de anticipación se pueden dar por terminados los tratados de carácter comercial. No así los tratados frontera ni los tratados en materia de derechos humanos. O sea, los que se pueden dar por terminados con una simple notificación y intención de denunciar el tratado son básicamente los comerciales, que es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado internacional, yo tampoco estoy muy satisfecha con la regulación de ese instrumento internacional, y voy a decir por qué. Nuestro vecino del norte
sí ha llevado una buena ventaja de este tratado. Dicen que nos ha ayudado mucho. No lo discuto, pero ¿ayudado en qué? En contratar mano esclava. Aunque suene muy fuerte lo que estoy diciendo. Mano esclava. Maquiladoras, o sea, vienen, importan aquí, a veces contaminan, ¿no? Porque no quieren la contaminación del otro lado. Pagan salarios de muerte, no un salario decoroso, y luego se va el producto, califica como producto dentro de la zona de libre comercio de origen de América del Norte y lo venden en Estados Unidos. Lo que son todas las automotrices, ¿no? Pues yo no sé qué van a hacer ahora con la Ford, porque la Ford está aquí, invirtió fuertemente y se arman los coches aquí. La BMW, la Mercedes, etcétera, igual se arman aquí los coches y luego los venden en Estados Unidos, y si no se armaran aquí, se hicieran aquí, y se armaran en otro país de América Latina, pues no tendrían el beneficio de producto hecho en la zona de libre comercio, es decir, de América del Norte. Bueno, ¿por qué no estoy de acuerdo? Los otros acuerdos comerciales, por ejemplo, la Unión Europea tiene un acuerdo comercial, también se terminan las barreras arancelarias comerciales, y también está el G3, en fin, hay varios tratados comerciales. Estos tratados comerciales también establecen un capítulo de regulación en materia migratoria, y eso es lo que no tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Poner un muro a un socio comercial, y con anticipación, y se permitió, permitieron que personas, yo digo que cazaron como patos a los mexicanos, que dispararan contra o sea, de este lado de la frontera, se permitió, y no hubo sanciones, hasta hace poco. Entonces, un socio comercial, eso es lo que no puede, y me ha parecido muy tibia la reacción del gobierno de México. O sea, si nos pusiéramos, ahí sí, orgullosos porque somos un Estado soberano y exigiéramos responsabilidad internacional, la única ocasión ha sido el caso Avena por la aplicación, ahí pendientes, la aplicación de la pena de muerte, ¿no? A 153 mexicanos, porque no les notificaron al cónsul. Se fue el asunto a la Corte Internacional de Justicia, único caso. A partir de que les notifican, porque el mexicano es el criminal, lo que dice Trump, ¿no? El criminal, el ladrón, el asesino, en fin, no le notificaban al cónsul, no tenía derecho a acceso a la justicia, no podían hablar con, no se podía defender el nacional mexicano, y al final, pues lo acababan deteniendo y luego hasta ejecutando. México tiene cerca de 30 cónsules en Estados Unidos, es el país donde tiene más cónsules para esto, para defender a los nacionales mexicanos en Estados Unidos. Bueno, a raíz del caso Avena, que ya se les empieza a dar la notificación consular en Chicago, que es donde tengo el dato, estaban detenidos 5,000 mexicanos. Ahorita hay 50. Porque ya le notifican al cónsul. Entonces, la situación, o sea, el negocio de un tratado de libre comercio en América del Norte, si se va a renegociar, porque ya dijeron que lo va a renegociar, porque ya lo pensó bien, porque ya se dio cuenta que no es perjudicial también para Estados Unidos, es que debe de ser de una actitud no sumisa, sino la de un Estado soberano, y exigiendo en su momento que también se aborde el tema migratorio. O sea, un país no solamente son mercancías, porque transiten libremente. Un país también son personas. Ok, bueno, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir con la entrevista, la última pregunta es, ¿qué papel juega el derecho internacional en la creación de la Constitución de la Ciudad de México? Ay, mira, qué curioso. A ver, también lo trato ahí, pero bueno.
El que tiene la representación internacional es el Estado mexicano, o sea, las entidades federativas no tienen lo que se llama subjetividad jurídico internacional y no pueden celebrar un tratado internacional. Sin embargo, sí pueden, o sea, están obligadas, pues podemos mencionar, no porque me agrade, pero porque son los acontecimientos internacionales que más se han conocido a nivel internacional, desgraciadamente, en contra de México. Ayotzinapa y Pongo Tlatlaya. La reclamación internacional que ya está, y hay cerca de 80% de las reclamaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Álvarez y Casa ya lo dijo, el secretario de la Comisión Interamericana, el 80% de todos los casos son contra México. 80, bueno. Y eso es lo que se decía, ¿no? Y decía incluso la procuradora Arely Gómez. No, es que no es responsable el Estado, no hay responsabilidad federal, perdón. Ahora sí, perdón. Es responsable el Estado mexicano de todos los actos que violen el derecho internacional, sea en el municipio de Tinguindí, en los municipios, en las entidades federativas, sea en los propios estados, o sea, cualquier acto que viole el derecho internacional de los derechos humanos, es responsable el gobierno federal. Como ejemplos, las muertas de Juárez también me tocaron. Fui una temporada consejera, 5 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entonces incluso me decían que me callara ahí en las sesiones. Pero fui a hablar con en su momento, ¿no? Con el Procurador General de la República, decía, no, pero si eso no es problema mío, ese asunto de Chihuahua, perdón, no hay nada. ¿Te suena ser Procurador General de la República? Y ese es el tema, o sea, las entidades federativas, por eso, no asumen el que pueden sus actos generar responsabilidad internacional. Pero bueno, ese es un tema demasiado escabroso, podríamos decir, una partecita muy escabrosa. Me voy a meter a otra financiera. Cuando existen disposiciones, bueno, hay limitaciones constitucionales en materia de deuda externa, ¿no? No la pueden contratar las entidades federativas. Bueno, tiene que ser autorizada por el gobierno federal y debe tener una utilidad y debe ser para inversión, etcétera, los requisitos de la Constitución. Sin embargo, se autorizó una en 1992 y está en los anexos, desgraciadamente, una ley sobre celebración de tratados y distingue entre tratados y acuerdos interinstitucionales. Y los acuerdos interinstitucionales son materialmente tratados. Tú le puedes llamar a esto, pues es mi llavero, ¿no? Tú le puedes llamar a mi llavero que no es un llavero, que es un clip, pero porque le cambias el nombre a mi llavero, no va a dejar de ser llavero. Bueno, pues eso es lo que hicieron con el caso de los acuerdos interinstitucionales. Son tratados que, aunque le cambie el nombre a acuerdos interinstitucionales, no cambia su naturaleza. Estos acuerdos interinstitucionales pueden celebrar por cualquier órgano de la administración pública federal, estatal o municipal, con gobiernos extranjeros o con organismos internacionales extranjeros, y están regidos por el derecho internacional. Entonces, su naturaleza no puede ser otra más que tratados, o sea, no hay otra, no les puedo llamar de otra manera, o sea, les puedo llamar de otra manera, pero su naturaleza va a ser esa. Si su naturaleza es la de tratados, pues tendrían que ser celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Sin embargo, son celebrados por las entidades federativas, cualquier órgano de la administración pública federal o estatal o municipal, puede ser un fideicomiso estatal. Y no se establece en esta ley ninguna limitación, no tienen que respetar garantías individuales, ni derechos fundamentales, ni las disposiciones constitucionales, nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Se les advirtió, se hicieron los comentarios de ese libro, y a la fecha está vigente esa ley. Pues generaron la deuda externa
a todo lo que da. Gran parte de la deuda de las entidades federativas fue adquirida a través de acuerdos interinstitucionales. Pero, lo más grave, ¿ustedes creen que va a ser responsable la entidad federativa? No, pues no. Va a ser la federación. O sea, con nuestros impuestos los vamos a pagar. Con nuestros impuestos. Y pueden decir la deuda de Moreira, o sea, para el norte del país, la deuda de Veracruz, la deuda y la deuda y la deuda. Exorbitante deuda. Entonces, desgraciadamente, se está recurriendo a esos procesos. Durante el gobierno de Calderón, más grave la situación. Incluso, ya que va a salir el programa de López Dóriga, porque ya no va a salir, ¿verdad? Pero bueno, en presencia de él en su noticiero, a mí no me gusta su noticiero, pero bueno, yo lo vi en ese momento. Sale Felipe Calderón Hinojosa, Hillary Clinton como secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, celebrando un acuerdo interinstitucional sobre los hidrocarburos del país. O sea, la cesión de toda la parte, que es la parte más rica del Golfo de México, de todos los hidrocarburos que se encuentran y el gas natural, todo eso se celebró no por un tratado aprobado por el Senado de la República, fue un acuerdo interinstitucional, que luego el actual presidente de la República, pues ya en base a ese, llevó a cabo las reformas legales para hacer efectivo y dar cumplimiento a este acuerdo. Entonces, se pueden afectar intereses, podría cederse el territorio nacional. Dicen, no, es que no se puede ceder el territorio. Claro que sí, aunque diga la Constitución que no, y así perdimos la mitad del territorio. Un instrumento internacional válidamente celebrado, aunque nuestra Constitución diga que no vale, no importa, porque un tratado internacional, también viene en el libro, es válido aunque sea contrario a las normas del derecho interno. Solamente podría alegarse la nulidad si la violación es manifiesta y evidente, y no puede alegarse la violación manifiesta y evidente si tenemos una ley sobre celebración de tratados que autoriza la celebración de los acuerdos interinstitucionales. Ok. Bueno, ya para concluir me gustaría presentar el libro de la doctora Loreta Ortiz Alf, Derecho Internacional Público, y también quiero agradecerle por proporcionarnos su tiempo para esta entrevista. No, pues te agradezco a ti, muy interesante, muchas gracias. A usted, muchas gracias.